Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar una serie de vídeos sobre la literatura española del barroco. En este primer vídeo vamos a ver una introducción, las características generales y hablar un poco de la poesía y de la prosa. Vamos a dejar el teatro por su importancia para otros vídeos posteriores. En primer lugar, hay que decir que llamamos periodo barroco en literatura al que coincide con la España del siglo XVII. El siglo XVI coincidiría con el Renacimiento y el siglo XVII con el barroco. Y entrando en el ambiente social y político, pues lo que hay que destacar es una sucesión de crisis que se producen en esta época, crisis económicas, la decadencia del propio imperio español, que en ese momento está gobernado por los reyes que denominamos Austrias menores, que son Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que gobiernan a través de validos. Validos son gente de la alta nobleza que se dedica a las tareas de gobierno, en muchos casos con corrupción y con malas prácticas. Con respecto a la cultura, con respecto a la religión, pues esas crisis en parte están provocadas por lo que denominamos guerras de religión, las guerras que la monarquía hispánica lleva a cabo en Europa contra los protestantes en el ambiente de lo que los historiadores llaman la contrarreforma, es decir, la reacción del mundo católico frente a la reforma protestante. Y es un momento de esplendor de las artes, de todas las artes en España, no solamente de la literatura, del teatro, sino también pues, de la pintura, incluso de la música, la época de los grandes pintores como Velázquez, por ejemplo, podemos poner este cuadro como ejemplo de ello, ¿no? Esta es la rendición de Breda. Está relacionado también con una batalla en el contexto de las guerras de religión que hemos nombrado. ¿Cuáles son los temas principales que aparecen durante todo este periodo en literatura? En primer lugar, el tema del desengaño. Llevado por toda esa crisis, toda esa decadencia, nada es lo que parece. Esta frase del nada es lo que parece, de todo tiene una apariencia diferente de lo que en realidad es constante en toda esta literatura. Entonces tenemos esa visión del mundo como un gran teatro. La gente normal se comporta como si fueran actores, solamente le dan importancia a las apariencias, y esto es lo que conlleva al final que los autores barrocos acaben desengañándose de la realidad. Por eso tienen una visión muy pesimista de la vida, y la reacción contra esa visión pesimista es burlarse, la burla, la crítica de toda la gente que tienen alrededor, de las apariencias y de la vida en general. Y también la constante presencia de la muerte, un poco como en la Edad Media, ¿no? Mediante los tópicos que ya conocemos previamente de movimientos anteriores, como por ejemplo el tiempo que huye, el de la velocidad a la que transcurre la vida humana, el del carpe diem, el de aprovechar el momento, el de aprovechar la vida tal y como viene, y el del memento mori, el recordar que moriremos pronto. Aquí os pongo también un cuadro, un ejemplo, ¿no? donde aparecen todos esos motivos juntos. La vela simbolizaría la velocidad a la que pasa el tiempo, también el reloj, la calavera que es la representación de la muerte, esa cruz que es representación del catolicismo. Y todo esto se transmite a través de los diferentes motivos temáticos, ¿no? El reloj de arena como símbolo de la velocidad a la que pasa el tiempo, la calavera que la hemos visto antes, la flor que se marchita, una flor que ha sido bella, delicada, que en apariencia es muy bonita, pero que rápidamente se va a marchitar. La cuna y la sepultura, esa imagen de que la cuna es lo mismo que la sepultura, es muy habitual en la poesía barroca,
y también la alusión a las cenizas como símbolo del final, ¿no? De la muerte, las ruinas también, de la decadencia, y las alusiones constantes a la religión, ¿no? Pues en este cuadro tendríamos un ejemplo también de esos motivos literarios que van a aparecer en los diferentes poemas. ¿Y cómo podríamos clasificar la variedad de poemas que tenemos en esta época de los grandes autores? Bueno, podríamos nombrar en primer lugar la poesía moral y filosófica, la poesía que reflexiona sobre la apariencia, sobre la diferencia entre la realidad y lo que tenemos delante de los ojos, sobre el desengaño, sobre la fugacidad de la vida, sobre la muerte. Luego, en segundo lugar, tendríamos una poesía religiosa, también muy ligada a la primera, en la que se exalta el mundo católico. A continuación, la poesía amorosa, claro, la lírica amorosa nunca puede faltar en nuestra literatura, como todos sabéis. Producto del desengaño y de la visión pesimista va a aparecer una poesía satírica y burlesca en la cual se va a criticar todo lo que el poeta tiene a su alrededor. Y por último tendríamos que nombrar la poesía que se llama poesía de circunstancia o poesía social, donde se puede hablar de política o ahí podemos encuadrar también poemas dedicados como elogio a personajes nobles o describiendo acontecimientos concretos importantes de la vida social en los que ha tomado parte o que ha conocido el poeta, ¿no? Y un ejemplo de soneto en el que se tratan varios de estos temas juntos sería este, Miré los muros de la patria mía, en el cual va a aparecer la alusión a la decadencia política, la decadencia de la nación, y se establece un paralelismo entre esa decadencia y la vida del poeta, que ya está en su final, como el tiempo a toda velocidad ha llegado y él se encuentra cerca de la muerte. Miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monte quejosos los ganados que con sombra surtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación era despojos, y mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé otra cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Creo que merecía la pena la lectura de este poema porque en él aparece varios de los temas que hemos visto antes. Aparece el desengaño, la ruina, la decadencia, la fugacidad y la velocidad del tiempo, la cercanía de la muerte, y por eso creo que merecía la pena su lectura. En cuanto a características formales de la poesía del barroco, así generales, las estrofas que se utilizan van a ser de dos tipos. En primer lugar, las que son de origen italiano, que ya están absolutamente consolidadas en poesía española, las silvas, los sonetos, las octavas reales, que se utilizan principalmente para los temas más graves, y las de origen tradicional español, los romances, las letrillas, que se utilizan más para temas amorosos, para temas burlescos, satíricos, aunque no tiene por qué, no están especializadas una y otra en unos temas concretos. Hay muchas ocasiones en las que se mezclan. ¿Cuáles son los recursos literarios más habituales? Bueno, los veremos cuando veamos ya las dos grandes escuelas que van a venir en la diapositiva siguiente,
y luego cuando veamos autores concretos, que los veremos en otro vídeo, pero básicamente serían las que permiten todo esto de expresar la apariencia, el engaño, el desengaño, las comparaciones con lo que tenemos delante y lo que en realidad es. Y bueno, pues los recursos literarios especializados en este tipo de conceptos son la antítesis, la paradoja, los hipérbatos, porque el cambio de orden sintáctico, aparte de oscurecer el lenguaje, también sirve para expresar contradicciones, y los paralelismos. Es inevitable hablar de las dos grandes escuelas de poesía del barroco. Aunque hay una tercera, hay todavía una corriente clasicista que busca el equilibrio ese que procede del Renacimiento, pero tenemos que nombrar las dos principales, que son, en primer lugar, el culteranismo, cuyas características son la búsqueda de un lenguaje muy musical mediante el recargamiento ornamental y sensorial, el léxico, palabras muy coloristas, la incorporación de cultismo, o sea, de palabras de origen latino y griego a la lengua española, y con una sintaxis muy complicada, con acumulación de oraciones subordinadas, con hipérbatos, como hemos nombrado antes, etc. El mayor representante de esta corriente, como todos sabéis, es Luis de Góngora. Y en segundo lugar, el conceptismo, que tiene como características principales la complicación conceptual, la condensación del pensamiento con gran sutileza e ingenio, porque la propia palabra concepto es un invento de un autor que se llama Baltasar Gracián, en el cual él dice que hay que buscar los conceptos, es decir, condensar con las mínimas palabras posibles la mayor cantidad de ideas, ¿no? Y para eso pues se utilizan los juegos de palabras, se utilizan también las distorsiones gramaticales, las imágenes muy atrevidas, etc. Y el principal representante de esta escuela, como sabéis, es Francisco de Quevedo, que está absolutamente enfrentado al culteranismo. En cuanto a la prosa, vamos a nombrar principalmente a Baltasar Gracián. Baltasar Gracián, que es un gran pensador de esta época, muy interesante, y sobre todo lo vamos a nombrar como intelectual fundador del conceptismo. Los temas que él trata en su obra son la educación, la prudencia, la virtud, el cómo ser mejor persona, cómo mejorar al lector. Obras famosas que podemos nombrar de él son estas tres: El héroe, Oráculo manual, El criticón. Y bueno, por lo que nos interesa es por una obra que se llama Agudeza y arte de ingenio, en la cual va a aparecer esa idea que él inventa de el concepto, que dará lugar a toda esa corriente que hemos dicho antes de el conceptismo. ¿Qué es el concepto? Pues, como hemos nombrado, la asociación entre dos elementos en apariencia diferentes que al hacerlas se funda un nuevo significado, y todo eso se realiza mediante figuras retóricas como la comparación, la metáfora, la antítesis y los juegos de palabras. Un ejemplo claro de concepto sería este de la cuna es la sepultura, en el cual, pues claro, de lo que trata de decir es que el tiempo es muy rápido, el tiempo va a toda velocidad, y tanto la cuna como la sepultura tienen la misma forma y son para descansar, aunque desde luego esto es contradictorio, puesto que la cuna es el origen, es el principio. Cuando estamos en la cuna estamos en el principio de nuestra vida, y en la sepultura pues estamos al final. Otro gran prosista de esta época, además de gran poeta, es el mismo Francisco de Quevedo,
que hemos nombrado antes como mejor ejemplo del conceptismo. Francisco de Quevedo en su obra en prosa hace reflexiones morales, políticas, literarias. Vamos a nombrar tres de ellas, son las más importantes. En primer lugar, Los sueños. Los sueños es una obra en la que aparece la sátira contra la hipocresía social y contra los diferentes oficios, contra la apariencia, la importancia que le da a la gente a la apariencia. La hora de todos, también sobre el engaño, sobre los fingimientos, y Política de Dios, que es una obra en la que hace reflexiones sobre cómo debe gobernarse, cómo debe ser el buen gobierno de una nación. Pero la obra en prosa más importante de Quevedo es la novela picaresca La vida del buscón. Porque en esta época es en la que va a alcanzar mayor desarrollo la novela picaresca, esa tradición tan española que nace con el Lazarillo de Tormes, que ya conocemos. Vamos a nombrar simplemente las tres obras más importantes, que serían El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, La pícara Justina de Francisco López de Úbeda y La vida del buscón de Francisco de Quevedo, como las principales novelas de picaresca, aunque hay muchas más. Tan es así que el pícaro forma parte incluso de los cuadros de los grandes pintores barrocos, ¿no? Y además de la novela picaresca, también tiene cultivo la novela corta de origen italiano que adaptó Cervantes en las novelas ejemplares, de tema amoroso, protagonizada por nobles y enfocada a su lectura por damas y caballeros de la corte, de la cual nombraremos pues fundamentalmente estas dos obras, las novelas ejemplares y amorosas de María de Zayas y Las tardes entretenidas de Castillo Solórzano. Muy bien chicos, pues espero que este vídeo os haya sido de utilidad y dejamos, como hemos dicho, todo lo que tiene que ver con teatro barroco y ya la concreción de obras y poetas para vídeos posteriores.